Bueno, Padre, damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, y pedimos que seas tú, Señor, que nos acompañe y tome el control de esta predicación. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, y damos gracias porque nos has enviado a esta, tu casa, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hay dos preguntas antes de comenzar esta prédica que es importante que ustedes puedan hacérsela y pueda yo hacérmela también para el interior. No es una pregunta para hacerla pública, sino para que nos la respondamos nosotros mismos. ¿Cómo andas? ¿En el espíritu o en la carne? Y la otra pregunta que es importante que nos la podamos hacer cada uno de nosotros es: ¿conocemos al Espíritu Santo? ¿Sabemos quién es el Espíritu Santo? Yo les voy a decir algo que para mí fue bien importante, darme cuenta de que a pesar de haber conocido al Señor hace unos cuantos años atrás, haber estado en el seminario, haber iniciado un posgrado, la verdad que si hay alguien que yo desconocía quién era el Espíritu Santo. En el mismo seminario tampoco encontraba respuestas acerca de quién era el Espíritu Santo. Uno estudia teología, que es el estudio de Dios, cristología, el estudio de Cristo, pero de la neumatología, que es la teología del Espíritu Santo, nadie me explicaba. De hecho, recuerdo uno de los semestres, cuando yo planteé que yo quería hacer una entrega que tuviera que ver con el estudio del Espíritu Santo, ya haciendo el posgrado, el mismo profesor me preguntaba, pero bueno, ¿para qué o por qué? O sea, había dudas. Y cuando empecé a buscar información me enteré que realmente hay pocos libros que tengan que ver con el Espíritu Santo, quién es y qué representa para cada uno de nosotros. Y en las iglesias donde yo asistí durante muchos años, predicaban de otras cosas, pero nadie me explicaba quién era el Espíritu Santo. Claro, siempre hablamos del Espíritu Santo, hablamos de que hay tres personas, hablamos, pero en realidad no llegábamos a conocer. El día de ayer, escuchando a un amigo pastor predicando, él cuenta que se levantó de madrugada con un clamor en su corazón que tenía que transmitirlo, porque sentía que él toda su vida había predicado de prosperidad, porque él quería hacer llegar y extender el reino, y para eso se necesita dinero. Pero en realidad se daba cuenta de que nunca había predicado el Espíritu Santo. Y así, yo creo que el Espíritu Santo nos está redarguyendo a todos hoy, porque es importante saber quién es esta persona del Espíritu Santo. El domingo pasado yo les explicaba la angustia que yo sentía acerca de por qué suceden tantas cosas en estos momentos en el mundo. Cuando vimos que hay guerra, los turcos contra los griegos contra los azerbaiyanos, contra gente que países que ni conozco están ahorita en guerra. Las razones podrán ser válidas para ellos, pero yo creo que no hay ninguna razón que justifique una guerra. Pero sabemos
en Mateo 24, que el Señor nos dice que oiremos rumores de guerras, de rumores de guerra, y cada vez las cosas se van a poner peor. Y cuando leíamos en estos días que anualmente mueren 70 millones de niños son abortados. 70 millones. ¡Wow! Una cifra increíble. Había otro pastor que decía, Billy Graham, decía que nosotros tendríamos que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra, porque en estos días las cosas que ven son peores. ¿Eso por qué? ¿Por qué mis hijos han tenido que irse del país? ¿Por qué tantos venezolanos? Ahorita casi son 600 venezolanos al día están cruzando la frontera. 600 venezolanos diariamente. Y a riesgo de sus vidas, pasando selvas, ríos crecidos, o sea, desesperados. O sea, yo no sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y leyendo el libro de Santiago, uno empieza a encontrar ciertas respuestas acerca de lo que está sucediendo hoy. Aparte de que uno sabe que la venida del Señor está cerca. Y por eso tenemos que estar siempre como muy percibidos, o sea, preparados para ello. Pero igualmente, ¿qué sucede? Y leyendo la carta de Santiago, que es una carta también muy curiosa, porque se llama la carta de Santiago, yo no sé en qué momento le cambiaron el nombre a Jacobo. Y Jacobo era el hermano del Señor Jesús. Y además es muy importante esta carta porque Jacobo no creía en Jesús. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, sus hermanos incluso se burlaban de Jesús. Y uno de ellos era Jacobo. Pero Jacobo termina siendo convencido por la vida y el testimonio que daba su hermano acá en la tierra. Y después quien dirige la iglesia en Jerusalén fue precisamente Jacobo, su hermano. Por eso esta carta que vamos a leer hoy es muy, muy importante. Alguien dice que Jacobo empezó siendo San Jacobo y después de San Jacobo pasó siendo a San Santiago, pero no sé. Pero bueno, es Jacobo, el hermano de Jesús. Y prefiero entenderlo de esta manera porque me parece que es un testimonio que es de alguien muy cercano al Señor. Por eso leamos con atención lo que dice Jacobo. En su capítulo 4 de esta carta que escribió Jacobo, en el verso 8, nos dice lo siguiente. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así, ni aún así, pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Entendemos por qué sucede lo que está sucediendo en este mundo? Porque muchas veces preferimos darle satisfacción a nuestra carne
y nos enemistamos con el mismo Dios. Y eso no sucede por una casualidad, porque nosotros sabemos, entendemos cuando nosotros le estamos tratando a Dios. Y a veces es más fácil satisfacer la carne que vivir en el Espíritu, haciéndole caso a ese Espíritu que te está diciendo: alejado, no te alejes de mí, porque cada vez que me alejo de Él, caigo, indefectiblemente caigo, me equivoco, cometo errores y vienen los problemas. Por eso no hay lugar donde nosotros podamos vivir si no es aferrados a Dios. Y el mismo Santiago incluso nos dice en su palabra: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu nos anhela, quiere estar con nosotros. La versión que yo estaba colocando antes era la versión, una traducción libre, pero en este caso estoy colocando este versículo según está en Reina Valera, porque me parece que es la manera de poder entenderlo en toda su extensión. El Espíritu Santo te anhela, quiere tener una relación contigo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en la vida porque queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas y no con el Espíritu Santo, no escuchándolo a Él? Porque no entendemos quién es ni sabemos quién es. Pero Él anhela tener una relación contigo. Yo espero que hoy tengamos claro que Él te anhela. Él quiere estar contigo. El mismo Santiago dice: en realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes. Él está ahí para darte una mano. Él está ahí para guiarte cada día de tu vida, en cada decisión que tengamos que tomar. Él está ahí para ayudarnos. No hay decisión que nosotros debamos tomar solos y no tomados de la mano del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas que piensan muchas veces que el Espíritu Santo es una especie como de fuerza, como de poder que nosotros podemos colocarnos en un momento dado cuando queremos hacer algo. No, Él es una persona. Él es Dios mismo que quiere darte la mano para que no nos equivoquemos, para que no tropieces, para que no sufras, para que no tengas dolor. Él está ahí para acompañarnos. Muchas veces el mismo apóstol Santiago dice: por eso obedezcan a Dios, obedezcan la palabra de Dios. Él está ahí. El Espíritu Santo es Dios y vive en nuestro corazón. Y te anhela, quiere estar contigo en cada decisión que tú tomes. El Espíritu Santo quiere estar ahí contigo para que no nos equivoquemos. Él brinda ayuda a quien es humilde de corazón y le dice: Señor, ayúdame,
Señor, abrázame. Señor, no quiero equivocarme. Señor, te necesito. Ayúdame. No quiero sufrir. Él está ahí para ello. Él anhela que se lo pidamos. Él quiere darte su mano. El Espíritu Santo es Dios y mora en tu corazón. Por eso dice el apóstol Pablo: obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él oirá de ustedes. Está más que claro. El Espíritu Santo anhela nuestra amistad con Él. Cualquier decisión, cualquier ayuda que nosotros debamos tomar, Él está para ayudarnos. Él está ahí para eso. ¿Es que acaso el buen amigo que fue capaz de dar su vida por nosotros va a dejar que nos equivoquemos? Ese amigo fiel que fue capaz de entregarse por los pecados que eran míos, pero Él pagó por ellos. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Él querrá acaso que nosotros suframos? ¿O que nosotros nos equivoquemos en una decisión que nosotros debamos tomar? No, no es así. Él te quiere a su mano. Por eso lo más importante que nosotros podemos estar claros en este día es que el Espíritu Santo de Dios es tu amigo fiel. Está contigo y quiere darte su mano para que vivamos con Él una vida recta con Él. ¿Cómo no nos va a advertir de cualquier riesgo o peligro? Y concluye así Jacobo este capítulo, esta sección, diciendo lo siguiente: háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Él anhela ser tu amigo. Ese es el Espíritu Santo de Dios, tu amigo, quien anhela tener una relación contigo. Anhela tener una relación contigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado: estoy bajo ataque del enemigo, Satanás me está haciendo esto, Satanás me está haciendo lo otro? Y pensamos que las consecuencias que nosotros podemos tener en nuestra vida son consecuencias de ataques de Satanás. Y no nos hacemos responsables de entender que lo que pueda estar pasando en mi vida es que mi relación con el Espíritu Santo está fallando. Y le echamos la culpa a Satanás, pero no entendemos que esta no es una guerra entre el bien y el mal. No es una guerra entre un Dios y un Satanás que está viendo a ver cómo me zancocha. Dios es el supremo rey de todo. E incluso Satanás trabaja para el Señor. No es una guerra entre el bien y el mal. El mal está vencido. El mal fue vencido en la cruz. Y mis problemas que yo pueda tener es por mi relación con el Espíritu Santo de Dios. El tamaño de mis problemas es proporcional a la distancia que yo tenga con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para ayudar. El Espíritu Santo está
para ayudarnos en cualquier circunstancia que nosotros podamos tener. Si fue capaz de morir por nosotros, ¿qué pudiera hacer? Además, ¿cómo temer a Satanás si Él nos tiene esculpidos en su mano, protegidos? Y Él nos anhela ser tu amigo. Muchas veces oigo decir, Satanás me está afectando, pero no oigo decir, oye, es que, pastor, ¿quién es el Espíritu Santo? Por eso en esta mañana, si hay algo que yo quisiera que salieras de aquí, estando consciente de quién es tu amigo. El que lo puede todo. Y esto, no saber quién es el Espíritu Santo tampoco es nada nuevo ni nada que nos tenga que avergonzar. Lo que sí nos tenemos que hacer conscientes de esa situación. Pablo en Éfeso, en sus viajes, él llega a Éfeso, nos relata el libro de Hechos, escrito por el evangelista Lucas. Nos narra la siguiente historia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos la respuesta fue, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿Ese quién es? No sabemos de quién se trata. Así estaba yo hasta hace muy poco. Les confieso, después de muchísimos años en el Evangelio, haber escuchado quién sabe cuántas prédicas, yo no sabía quién era mi amigo. Yo no lo entendía y vivía alejado de él. Y eso era palo y palo y palo y palo y palo. Yo sabía que siendo cristiano, yo estoy en otro mundo. Yo pertenezco a otro reino, que es el reino de la luz. En eso estoy claro. Pero mi relación con el Espíritu Santo es otra cosa completamente diferente. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba reunido ahí con estos discípulos en Éfeso, le dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron el bautismo de Juan. Y dijo Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y en ese momento, Pablo le impone las manos a los discípulos. Y hablaron en lenguas y profetizaron. Muchas veces se levantan argumentos en nuestra mente, como cristianos incluso, y podemos pensar en un momento dado que como no conocemos a la persona del Espíritu Santo, también desconocemos sus dones, los privilegios que tenemos no solo por vivir en el reino, por ser parte del reino, ser coheredero del reino, sino entender también, wow, qué diferencia. Gracias, Espíritu Santo, que le dio el entendimiento a alguien.
Pero pues sí, mi hermano, es bien importante y tomemos el hilo de lo que estamos hablando. Es importante entender de quién estamos hablando en esta mañana. Para que podamos entender la importancia de lo que hoy aquí se nos está revelando. Porque de esto depende no tu vida como cristiano, tal vez no tu salvación, pero sí tu calidad de vida. Porque ya basta de seguir sufriendo, ya basta de seguir equivocándonos en nuestra vida. Llega el momento en que nosotros tenemos que trazar una raya y decir, de aquí no vuelvo a equivocarme más. Señor, no vuelvo a tomar una decisión en que tú no estés conmigo, en que yo te escuche, porque Él está contigo. Y está para eso. Los tiempos son cortos. La vida se nos está escurriendo entre las manos. Por eso debemos estar conscientes de quién somos y qué representamos, tanto para Dios como para el Espíritu Santo. Muchas veces rechazamos incluso sus dones. Yo hoy vengo a hablarles acá, a mí nos sucedió en una oportunidad, estábamos en el seminario, me acuerdo, Herminia y yo, y hablábamos con un profesor y le preguntábamos, oye, mira, ¿cómo es eso del don de lenguas? Y él empezó a darnos una cátedra, eso fue una vez, y fue Pentecostés, y luego fue Cornelio, y luego fue... Mire, profesor, está bien todo lo que usted nos está contando, yo le creo todo lo que usted me está diciendo, pero yo hablo en lengua. ¿Y ahora? Usted dice que fue 3 veces, que fue en el pasado, que eso está en la Biblia, que eso no es para nosotros hoy, pero yo hablo en lengua. ¿Qué hacemos ahora? Y les voy a decir la verdad, muchas veces yo sentía hasta vergüenza de hablar en lengua cuando estaba en el seminario, porque yo decía, perro, me van a tomar aquí como un loco. Y estoy en un seminario cristiano, con mis hermanos, con pastores, con gente, y yo tenía que callarme, porque me iban a tomar como un loco. Como un endemoniado, como cualquier cosa. Pues Dios mío, ¿qué está pasando? Porque si tú no anhelas los dones del Espíritu Santo, no los vas a tener. Punto. Si tú quieres vivir alejado del Espíritu Santo, puedes vivir. Si tú quieres vivir solo tu vida, lo puedes hacer. ¿Serás salvo? Sí, no lo pongo en duda. Ya tú estás en el reino de la luz. Pero te vas a equivocar. Y si abres puertas, porque tomas decisiones equivocadas, ahí sí se va a colar el enemigo. Y te va a destruir. Va a destruir lo que tú aprecias más. Tu familia, tu matrimonio. Por eso llega un momento en que tú tienes que trazarle la raya a Satanás. La palabra es clara. Tú lo enfrentas a él y él huirá. Satanás es el padre de la mentira y él actúa en tu mente. Él no tiene ningún poder sobre nada que tenga que ver con tu vida. Nada. Él es un enemigo derrotado. Esto no se trata de un enfrentamiento entre luz y tinieblas. No hay ningún enfrentamiento. El enemigo está derrotado, vencido. Y el único poder que tiene sobre él es a través de la mentira,
haciéndote creer que puedes estar enfermo, haciéndote creer que te va a ir mal en un negocio, haciéndote creer que puede destruir tu familia, haciéndote creer que Él pueda actuar en tu vida. Pero llega el momento en que tenemos que aferrarnos es a Dios, es a su Espíritu, y en su Espíritu es Dios mismo. Y en ese momento tú tienes que salir como un loco desesperado y decirle: hey, Satanás, hasta aquí llegaste. Espíritu Santo de Dios, tú estás conmigo y yo estoy contigo. Tú eres mi amigo. Quiero escucharte, te anhelo, quiero tener todo lo que tú puedas darme. Si son lenguas, si es profecía, lo que sea, todos los dones del Espíritu Santo los quiero para mí. Y Él te los dará, y te los dará en abundancia. Pídele al Señor. Si es sabiduría te va a dar. Si es conocimiento, te lo va a dar. Si son lenguas te va a dar. Para que tengas la señal palpable de que el Señor está contigo. Si tú quieres, no es obligatorio hablar en lenguas, no importa. Pero si tú quieres la señal de que el Espíritu Santo está contigo y tú quieres adorar a Dios más allá de incluso de tus propias fuerzas, anhela orar en lenguas. La palabra dice que cuando hay momentos en que ni siquiera podemos orar al Señor, porque ni siquiera nosotros sabemos cómo pedirle, pero el Espíritu sí lo sabe. Y el Espíritu nos ayuda en ese momento y empieza a orar en lengua para que nosotros podamos entender y pedirle con sabiduría al Señor. Pablo nos dice que después de recibir al Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Hay quien dice que cuando hablar en lengua era como en Pentecostés, que tú hablabas portugués, inglés, español, italiano. Puede ser. Conozco quien lo hace así. Pero en Éfeso todo el mundo hablaba lo mismo. No estamos hablando de que iban a predicar, se iban a edificar cada uno de los efesios que estaban en ese momento. Y Pablo en ese momento el Señor les dio la señal de hablar en lengua a quien lo quiso hacer. Yo recuerdo una oportunidad, estaba con unos hermanos que eran intercesores en ese momento, y yo dije: yo quiero estar con ustedes. Y me fui a una reunión de ellos y empezamos todos a hablar en lengua y yo no entendía qué estaba pasando ahí. Uno hablaba más que el otro y aquello eran gritos y cosas, y yo les aseguro que estaba asustadísimo. No entendía qué estaba pasando ahí con esa cuerda de locos que estaban reunidos en ese momento orando. Y yo decía: Señor, ¿pero será esto tuyo? Y aquellos oraban en lengua, oraban en lengua. Y yo, calladito, no sabía ni qué hacer. Pero saliendo de esa reunión, me monté en el carro y sé el punto exacto en que yo iba por la autopista, llegando a Banesco, Ciudad Banesco. Y en ese momento sentí una explosión que salía dentro de mi ser, incontenible, en que no podía contener aquello que salía de mí, y trataba de hablar como les estoy hablando ahorita y no podía, y hablaba en lengua, y todo lo que hablaba era en lengua, y gritaba, y aquello, eran ríos que brotaban de mi interior. Y no podía pararlo. Y luego en el seminario me van a decir a mí que eso fue antes
Dice, pero bueno, explíquenme, pues, o sea. Pero creímos esa mentira. Claro. La creímos. Nos la creímos y por mucho tiempo. Claro. Y se empezaron a crear argumentos en nuestra mente. Y empezamos a racionar, no, aquello que pasó aquella vez, o las veces que he hablado, Dios mío, perdóname, pero ¿cómo es eso posible que yo te hablé en lengua? Pasó. Pasó. Por eso estemos claros, no dejemos que se levanten los argumentos en nuestra mente. Está vencido. Aleluya. Y el mismo Cristo nos dijo, yo os digo la verdad. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, yo os lo enviaré. Hay que estar bien claros, hermanos. Hay una gran diferencia entre ser cristiano y cualquier otra religión que pudiera haber, porque nuestra religión no es religión, es relación con Dios, es relación con el Espíritu Santo, es una relación permanente con el mismo Dios acompañándonos. Las otras religiones nos ofrecen, bueno, pon tu mente en blanco, y deja que el espíritu, no sé, cualquier cosa. Miren, hermano, yo he pasado por todo. Mi búsqueda ha sido insaciable desde siempre, hasta que encontré la relación con el Señor, hasta que no encontré ya no era una religión que me decía, cree en Guru Maharaj, cree en quién sabe quién se importa, lo que te vaya a decir o que te vaya a comentar. No, experimenta a Dios en tu vida. Amén. Sé lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento se acabaron las dudas. La luz vino a mi vida y entendí cuál era el camino. Aleluya. Amén. Podemos, a veces nos cargamos de dudas, damos vueltas, pero el Espíritu te anhela. Amén. Sabemos que nosotros estamos marcados desde aún antes de nacer. Y Él te atrapa. La diferencia de lo que nosotros hacemos acá es que nosotros entendemos que Dios me busca, Dios me anhela, Dios me atrapa hasta el momento en que yo me rindo a sus pies. Pero cuántas vueltas da a veces. Yo quisiera ser como esa familia, pero aún así, porque hay muchos que uno conoce, bueno, me crié en un hogar cristiano, nací, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos, las generaciones anteriores fueron cristianos. Y cada cosa que vemos, por eso no hay, siempre es una relación personal con el Espíritu Santo de Dios, hasta que te atrapa, o hasta que tú te dejas atrapar por Él. Empieza a ser tu vida diferente, distinta, y te entregas al Señor. Por eso la obra redentora de Jesús comenzó en la cruz. Al tercer día se perfeccionó. Aleluya. Cuando se levantó de entre los muertos. Por eso es que mi Dios es un Dios que está vivo, es un Dios que está sentado a la derecha del Padre y vive en mi corazón.
cree en mí y haz un acto de fe. Pero el Señor te dice, yo vivo en tu corazón. Yo vivo dentro de ti. Eso es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Nos hace distintos porque nosotros vivimos en el reino. Entendemos que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Entendemos que nuestro reino está en la eternidad. Que fuimos sellados, marcados para el Señor, coherederos junto con Jesús. Y en la cruz el Señor se entregó por ti y por mí. En la cruz ese amigo fiel entregó su vida por cada uno de nosotros. La palabra dice que Él no estimó ser Dios, porque pudiera haber dicho, ¿por qué yo me voy a sacrificar aquí? Yo soy Dios. Pero Él decidió hacerse igual a nosotros. Y siendo igual a nosotros, padeció lo mismo que podemos padecer nosotros. Fue tentado, sufrió hambre, sufrió penurias, y al final Él sabía cuál era su destino. Cuando vino Pedro y le dijo, pero Señor, hagamos algo, no sé, escápate, mátalos, destrúyelos, como los Boanerges, acaba con esta ciudad. No, mi destino es morir en la cruz para perdón de pecados. Y aquel que era santo se entregó por nosotros, porque nosotros no merecíamos eso. Si nosotros buscamos en nuestro interior, nosotros entendemos que no nos merecíamos que el que era infinitamente bueno entregara su vida por cada uno de nosotros. Pero aún así, Él, siendo Dios, entregó su vida por cada uno de nosotros. Aún así, Él se entregó. Aún así, padeció, fue torturado en la cruz. Por ti y por mí. Por eso, hoy yo quería hacer una Santa Cena especial. No quiero que esta Santa Cena del Señor pase desapercibida en tu vida. Es una Santa Cena especial. En el libro de Gálatas, y aquí yo le pido a cada uno de ustedes que hagamos un examen de lo que nosotros estamos haciendo. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice lo siguiente: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoja. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Continúa el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, a los que viven en la carne.
En este mundo tenemos dos opciones: o vivir en la carne y dándole satisfacción a la carne, o vivir en el Espíritu. Si quieren verlo repartiendo, vaya, estos niños hermosos. Estoy haciendo lo posible para que no me den una tembladera. ¿Quiénes viven en la carne? Los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los que aparte de su esposa tienen otra relación, o aparte de su esposo tienen otra relación. Esos viven en la carne. Los muchos vicios, los malos pensamientos, la pornografía, esas cosas nos van alejando del Señor. Los que adoran a dioses falsos, el amor al dinero, los que adoran ídolos y se arrodillan ante ellos, los que practican la brujería, porque la brujería al final, la hechicería, tiene que ver con controlar a otro. Eso es lo que buscan los que están practicando estas cosas. Los que odian a los demás y se pelean unos con otros, los celos, los que se enojan por todo, los que viven todo el tiempo molestos, todo les molesta, todo les causa disgusto, los egoístas, los que discuten y causan divisiones, los envidiosos, los que se emborrachan. No les voy a decir como Timoteo, como le decía Pablo a Timoteo: no tomes agua, toma vino a causa de tu enfermedad. Pero una cosa es tomar el vino y otra cosa es emborracharse, perder el control de tu mente y de tu instinto por culpa del alcohol. Los que hacen locuras en las fiestas, Reina Valera lo llama orgías, o sea, buscar el placer de la carne y no cuidar tu propia carne, tu espíritu. Sobre todas estas cosas les advierto, como ya les había dicho antes, estas son las cosas de la carne. Y los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. No es poca cosa lo que estamos poniendo en juego cuando damos placer a nuestra carne, cuando no vivimos una vida recta, cuando no protegemos nuestro matrimonio, cuando no protegemos nuestras relaciones, cuando no damos satisfacción y empezamos a ver lo que no debemos ver. Ahorita que es tan fácil caer en la pornografía, porque da placer a los sentidos, pero no edificamos nuestro cuerpo y caemos en pecado. Tenemos que tener una lucha permanente con el pecado. Por eso, gracias a Dios, como decía Jesús, cuando nosotros comenzamos esta reunión, cada día su misericordia es renovada, porque cada día tenemos que luchar contra el pecado, luchar, mantenernos firmes para no caer, para cuidarnos, para cuidar nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, para poder vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. No una vida de pecado y de satisfacción a la carne. Los celos, la envidia, todo eso impide que nosotros podamos llegar al Señor. Y no formamos parte del reino de Dios cuando estamos en
eso, ahí donde tú estás, entre el Espíritu Santo que vive en ti y tú, reflexiona, cierra tus ojos y reflexionemos sobre cuáles son las cosas que nosotros debemos cambiar en nuestra vida. Las cosas que me impiden a mí poder llegar a ser un digno hijo de Dios. Reflexionemos, hermanos, sobre nuestras propias inconsistencias en nuestra vida. A veces nos va mal, no porque Satanás me ataca, nos va mal porque nos alejamos del Espíritu Santo. Y este es el momento de poder reflexionar, pedir perdón y pedirle al Señor nuevas oportunidades, porque así es el nombre de nuestra iglesia. Dios siempre tiene nuevas oportunidades para cada uno de nosotros. Podemos equivocarnos en nuestra vida, pero el Señor hoy te dice: tienes una nueva oportunidad para ti. En 1 Corintios, en el capítulo 11, versos 27 al 29, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, como si ese sacrificio santo hecho en la cruz no le das la importancia que tuvo. Y es importante en esta mañana que nosotros reflexionemos sobre ello. ¿Qué debo cambiar en mi vida para tener esa comunión con el Espíritu Santo? El apóstol Pablo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Una vez que nosotros reflexionemos sobre las cosas que en nuestra vida deben cambiar, porque si no comemos y bebemos indignamente, dice el apóstol Pablo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero esa no es la situación para ti hoy. El Señor te está diciendo: hay una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. El Señor nos dice hoy: comienza una nueva vida en el Espíritu Santo. Una nueva vida, entendiendo que es el mismo Dios que está dentro de cada uno de nosotros, que para Él vivimos, como dice Pablo. Ya sea que muramos, ya sea que vivamos, somos del Señor. Habiendo entendido que el Señor Jesús entregó su cuerpo en sacrificio santo por cada uno de nosotros, para que nosotros hoy podamos vivir una vida plena, esculpidos en su mano, cuidados por Él. Tomemos este pan que representa el cuerpo de Cristo, que por ti y por mí fue molido por mis pecados. Comamos. Asimismo, nos relata en su palabra que el Señor Jesús,
luego de comer el pan, tomó la copa y les dijo a sus discípulos: esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Pero hagan esto cada vez que puedan en conmemoración a ese sacrificio. Tomemos el vino. Yo pido al Señor que este día trace esa raya y dejemos de ser instrumentos para el enemigo y seamos el instrumento que el Espíritu Santo quiere que tú seas, que vivamos para Él y por Él. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo.